Tema que hemos traído tantas y tantas veces, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces se cayeron los árboles, ¿no? Alfredo Antonucci, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? José Luis, un gusto hablar contigo, con tu audiencia, y más de 30 años que venimos hablando del tema, José Luis. Sí, más de 30 años, de Sí, aquel señor. tornado que volteó cuanta Lambrusiana Sí, había en el sí, Parque General Porredón. exactamente. No solo volteó la Mercedana, volteó acá en Mar del Plata, sino en toda la zona. Plantas, árboles que habían plantado hace 70, 80 años atrás, estamos hablando del principio de los 90, gente que fue pionera y que vio la necesidad de una región como el sudeste de la provincia de Buenos Aires que tenía pastizales nada más, acá no había árboles. Vos sabés que todavía hoy hay gente que no ve, qué sé yo, los árboles en el campo y piensa que son naturales, ¿no? Mm, Como si vas a Misiones. Y acá todo lo que vemos, digamos, pues, si venís por la ruta 2 de Dolores para Mar del Plata, es todo plantado por el hombre, ¿no? mm. Para mejorar su entorno, para mejorar el paisaje y todo. Y sobre todo para mejorar en las ciudades la calidad de vida. ¿De dónde vinieron la mayor parte de las especies que tenemos en la región? Yo hoy justamente una de las cosas que dije en la apertura es eso, bueno, lo he aprendido entre otros de vos, ¿no? Esta Ujú. idea a veces, hoy miraba hace un ratito, hay un grupo ahora que está o se ha formado para la defensa de la Reserva Forestal del Sur. Digo, Ajá, sí. todo eso fue plantado, fue hecho. Todo, exactamente, todo eso fue plantado. Las primeras, digamos, especies que vinieron al país, o los primeros patriotas que se preocuparon para poner árboles, sobre todo en los campos productivos, Mm, fue primero Belgrano. Mirá vos, que mucha gente no conoce la faceta belgraniana de la necesidad de forestar en el campo y en las incipientes ciudades que tenía la provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, Sarmiento, que fue otro defensor del arbolado urbano, y a partir de ya fin del siglo XIX, en Buenos Aires hubo una administración municipal en ese momento con el señor Táis a la cabeza, que fue el gran forestador de los barrios de Buenos Aires, con el mérito enorme de haberlo hecho con árboles nativos de Sudamérica, ¿no? Como son los jacarandá, los lapachos, sobre todo, que son los árboles característicos no solo del arbolado urbano de la ciudad de Buenos Aires, sino también de los grandes parques, como los parques de Palermo, claro. o sea, que están hechos con árboles nativos. Acá en Mar del Plata, por una razón de clima sobre todo, los árboles nativos de Sudamérica no prosperan bien. O sea, vos podés tener acá un jacarandá con mucho esfuerzo, porque se te va a helar, porque el viento marino lo va. Entonces, digamos, los primeros plantadores, por llamarlo de alguna manera, Ujú. en Mar del Plata, que un pionero fue el señor Primavesi, plantaron con especies muy resistentes, como se plantaba en Estados Unidos y en Europa, que eran los tilos y los plátanos, Claro. variedades que tenían rápido crecimiento, que soportaban la polución urbana. Mucha gente no sabe que vos tenés un auto funcionando, está bien, nadie lo hace, ¿no? 24 horas, pero sí, a lo mejor un taxi o un patrullero, Ujú. libera 3 kilos de monóxido de carbono. O sea, vos fijate la importancia que tiene que este árbol absorba gran parte de ese monóxido de carbono que estamos produciendo nosotros. Pero bueno, el Mar de Plata da la impresión de que la gente, mucha gente, no todas, es como que le tiene bronca a los árboles. Y es Ujú. lo que le tenga bronca, porque como no tienen mantenimiento, los árboles están ocasionando muchos problemas en el cableado, en la iluminación pública, mucha gente se le está metiendo en los balcones o rompiendo Claro. los aleros de la casa, o sea, se está convirtiendo en un enemigo. ¿Por qué no tiene mantenimiento? Porque hay una ordenanza de los fines de los 70, me parece, que dice que vos, vecino, frentista, tenés que hacerte cargo del mantenimiento. Pero la gran mayoría de los frentistas tienen que llamar a un podador matriculado y la poda de un árbol, vamos a poner un plátano, de un tilo, que son los que están los más comunes en el microcentro, te puede salir 50, 60 mil pesos. Y que no es un robo, no es que el podador se hace millonario con ese trabajo, vos pensás que muchas veces hay que bajar el cableado, muchas veces hay que contratar no un contenedor, sino 2 contenedores para llevarse las ramas, o sea, tiene un costo muy, muy grande para que el vecino, digamos, normal, el vecino Sí. promedio,
después de pagar todas sus tasas municipales y impuestos inmobiliarios, se tenga que hacer cargo Bien, del ahora, árbol de la vereda. yo ahí justamente, ayer a consecuencia de la conversación que mantuve con el titular de Defensa Civil y que él hizo particular hincapié en que el árbol es responsabilidad del vecino, todo esto viene, y vos sos memoria viva de esto, de una serie de ordenanzas que surgieron durante la Intendencia de Aprile. Sí, A mí me parece que anterior, José Luis. hay algunas cosas que son anteriores de Rusac. La de Rusac es es la obligación de poner los árboles. Pero después la que modifica el tema de la poda es de Aprile. Y ahí participó un amigo mío que yo quiero mucho, pero que hoy por hoy cuando hablamos me dice la verdad que metimos la pata. Igual que con... Y bueno, sí, porque te pasa, tenés las mejores intenciones y te sale mal. Entonces la pregunta es que va a haber que hacer algo con todo esto, porque primero, ¿hay que defender el arbolado urbano? Sí. Hay que repensar muchas especies. Por ejemplo, estábamos hablando del tema de los plátanos. Hay esta época del año que el tema de los plátanos es destructor de la salud pública, es una cosa insoportable lo que provoca el plátano. Déjame que disienta con vos, tanto como destructor de la ciudad, de la salud pública, no. Hay mucha gente que tiene problemas respiratorios durante 15 días que florece el plátano. A mí me parece, a mí me parece una vida. Claro, sí, te digo que en eso, viste, yo lo veo porque siempre miro lo que hacen los que son más grandes que nosotros, ¿no? En edad y en experiencia. Las ciudades del hemisferio norte, todavía hoy se siguen plantando, en las grandes ciudades se siguen plantando plátanos, ¿no? Pero a lo que yo voy, vos me preguntás qué hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es sacarle la responsabilidad al frentista, al propietario, de el mantenimiento, porque es lo mismo que mañana te digan, vos tenés que cambiar la lamparita de la iluminación pública, tenés que buscarte un electricista matriculado que se suba y que cambie la lamparita cuando se quema que está enfrente de tu casa. El arbolado es público y es el Estado municipal que se tiene que hacer cargo del mantenimiento. Para eso hay que cambiar las ordenanzas municipales vigentes, adecuarlas a la ley provincial. Hay una ley provincial que es muy clara, que se hace cargo el Estado del mantenimiento, que lo puede hacer con personal propio o contratarlo. La última vez lo hizo, vos sos un memorioso, la empresa Venturino, la poda, que la verdad la hizo correctamente y no al Estado no le costó mucho dinero, porque la empresa Venturino armó un equipo de gente, varios equipos de gente, iban cuadra por cuadra, como cuando se hace el asfalto, digamos. Sí, claro. Entonces, el costo, en vez de ser 50, 60 mil pesos por árbol, era la 10ª parte de eso, porque se hacía el trabajo en serie, ¿no? Se había comprado una chipeadora gigante, o sea que no te llevabas los contenedores con las ramas, sino que te llevabas los contenedores con el chip, o sea, con los pedacitos del tronco, ¿no? Entonces, yo creo que el tema pasa por ahí, pero yo he hablado, porque no es un problema del actual gobierno. De esto, José Luis, lo vengo hablando justamente de la época de Aprile. Aprile era una persona que yo, por lo menos al principio, me escuchó varias veces de la necesidad de los espacios públicos, de las plazas, de los espacios donde la gente utilizaba los espacios públicos y el arbolado. Pero lamentablemente después todos miran para otro lado y el tema no lo lo que pasa agarrarlo. Lo que pasa es que ahí seguramente te escuchó en el momento que esto era la crisis del impacto de los 2 tornados consecutivos que tuvo Mar del Plata, que fue una devastación. Exacto. Entonces, claro, bueno, estaban en la urgencia, tenían que escuchar a alguien. El problema es que no se arma una política sistemática. Es decir, señor. Por un lado tenés el problema del arbolado, que es necesario tenerlo. Por otro lado, hay un tema de educación, que es explicar que esto no es natural, que esto lo hizo el hombre, como venís describiendo desde Belgrano para acá, y terminar con algunas cosas que te empiezan, viste, yo hoy veía un tuit, ¿no? Decían, bueno, no, tenemos que ir por la defensa de la reserva forestal. La reserva forestal fue una política del segundo gobierno de Perón y fue una política de Estado la que hizo esa Reserva Federal del Sur. Exactamente. En donde a lo mejor hay que hacer cambios hoy, qué sé yo no sé si, pero a lo mejor hay que hacerlos. ¿No? Seguramente, mira, yo hablo a veces con vecinos del bosque de Peralta Ramos, porque bueno, tienen, es gente que vive con miedo, porque el bosque de Peralta Ramos, ponele, es un bosque forestal, no es un bosque urbano. Claro. Entonces las variedades, las especies que están plantadas, se plantaron para madera, no se plantaron para que la gente viva ahí abajo. Entonces,
es un lugar que realmente hay que repensar muchísimo, hay que tomar una política seria, de decir, bueno, mira, vamos a ir reemplazando de forma sistemática todos los árboles que son peligrosos, como los cipreses, como los pinos, como los eucaliptos, que todavía hay muchos, y reemplazándolos por variedades aptas y que no corran, o sea, que siga siendo un bosque, pero con otras variedades. Que como tenés ambiente forestal, vos sabés que es mucho más fácil hacer esta corrección que arrancar de cero. Claro. Lo difícil cuando vos vas a hacer una plantación es cuando estás pampa pelada, hacer un bosque. Cuando vos ya tenés un bosque y querés, digamos, arreglarlo o rectificar las variedades, es mucho más fácil, porque tenés lo que se llama ambiente forestal. Entonces los árboles van a crecer mucho más rápido y con menos trabajo. Entonces, bueno, aprovechemos, te digo el bosque de Alta Ramos porque es el más, digamos, el más riesgoso de todas las reservas forestales en cuanto a las variedades que se han usado. Pero para eso tiene que haber, como vos decís, políticas públicas y que no sean de un gobierno, que sean de la ciudad, ¿no es cierto? Que sean del Estado municipal. Sí, por supuesto. Además, el tema de resolver la cuestión de la poda con un criterio en este sentido, sí, digamos, instrumentado a través de una licitación por el Estado municipal con un contexto de acción masiva, no individual. Exacto, digamos, exacto. Que ya se hizo, que ya o sea, claro. que se hace en ciudades de Argentina, por decirte, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires, San Fernando, en Mendoza, en La Plata, un montón de ciudades que se hace lo que vos estás proponiendo, ya se hace, no estaríamos inventando absolutamente nada. No, claro, sí. Y es como debe ser, ya te digo, o sea, el espacio público lo tiene que atender el Estado, el vecino a lo sumo barrer un poquito la vereda, nada más. Bueno, sería interesante que se volviera la sana costumbre de barrer la vereda, que están hechas un desastre y mugrientas. Lo que pasa es que es peligroso. Hoy, a mí me da risa, José Luis, ponerle risa no, me da mucha pena. A veces la gente regando el pastito de la vereda a través de la reja. Y sí, ¿Te das cuenta? Porque vos salís a regar o a barrer y lo más probable es que por ahí te pare un tipo con una moto o con una bici y te asalte, ¿no? Hasta eso, ¿viste? Hemos perdido esa posibilidad de no solo salir a charlar a la vereda como cuando nosotros éramos chicos, sino hasta de ponerse a barrer la vereda o regar el pastito, ¿no? Sí, bueno, es todo un tema. Bueno, como siempre, es un placer escucharte y agradezco la sapiencia que nos permitís brindar a la audiencia. Te mando un abrazo enorme, como siempre, con el cariño de siempre, Alfredo, querido. Igualmente, José Luis, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a Alfredo Antoniucci, una persona de referencia en estos temas. Hay que hacer un cambio importante, realmente hay que hacer un cambio importante, urge hacer un cambio importante.